Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Por favor, nos colocamos de pie, vamos a orar para iniciar la clase del día de hoy. Amado Señor Salvador Jesucristo, en esta noche estamos aquí reunidos para llenarnos de tu palabra, del conocimiento de la palabra y de lo que dice la Biblia. Santísimo Dios, benditos. Aquí el personal que está en internet, en línea, los que estamos acá presentes, tenemos hambre y sed de tu palabra, del conocimiento, para que llene nuestras vidas y nos enseñe a caminar en tu palabra. Santísimo Dios bendito. Perdónanos, Padre Santo, muchas veces no hacemos las cosas como deben ser, Santísimo Dios bendito, pero en tus manos y en ese camino estamos en el camino de la perfección, perfeccionarnos como personas, como seres humanos, y cada día corregir los errores. Cometemos errores a diario, Santísimo Dios bendito, y eso no es lo malo, sino tenemos es que corregirlos y aprender a vivir, Santísimo Dios bendito. Te pedimos que nos des el entendimiento, el conocimiento de tu palabra, para poder tener tu palabra como guía espiritual y guía de nuestro camino. Te pedimos esta noche que bendiga las vidas de todos los que están aquí, de aquellos que faltan por venir y aquellos que siempre han estado conectados, Padre Santo. Tócales sus vidas, tócales su corazón, que el conocimiento llegue a ellos y que esa semilla llegue en buena tierra para ellos, Padre amado y Señor Salvador Jesucristo, y para nosotros, que quede en nuestros corazones plasmada tu palabra. Te lo pido en tu santo y divino nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Iniciamos con el repaso de la clase anterior, que fue la sujeción. Recordemos de la sujeción. ¿Qué es la sujeción? ¿Algunos se acuerdan? Que tenemos la sujeción y la obediencia. ¿Se acuerdan qué es la sujeción? ¿Está sujeto a qué? Sí. La sujeción de Dios. Nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, nos sujetamos a Dios y tenemos obediencia. Bueno, tenemos obediencia. Nos dice en Romanos 13:1, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recordemos Romanos 13:11, no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las autoridades que hay, ¿quién las estableció? Dios. Entonces debemos estar sujetos. Tenemos la sujeción en la iglesia, la sujeción en la familia y la sujeción en la batalla. La sujeción en la iglesia es cómo nosotros nos sujetamos en la iglesia en la que estamos. ¿A qué nos sujetamos? A obediencia. ¿A obediencia a qué? A la palabra de Dios primeramente, a seguir los estatutos de la iglesia. Eso es parte. En Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Hay personas que llegan a iglesias, a templos y empiezan a es que el pastor dijo esto y a mí no me gusta esto, o es que esto o esto.
Si uno llega, tiene que empezar a sujetarse. Pero ¿cuándo no me sujeto yo en obediencia? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo no me sujeto ni a las autoridades, ni digamos al pastor, ni a mi marido, ni a mi esposa? ¿O cuándo no hay esa sujeción? Cuando está en rebeldía. Recordemos que cuando la sujeción viene y nos lleva directo hacia el pecado, eso no debe ser sujeción. Ahí yo ya debo decir, un momento, ahí paro yo como el macho. Porque recuerde que ahí nos dice que cuando nosotros encontramos que alguien está, digamos, hablemos del matrimonio, si el esposo quiere sujetar a la esposa, pero la quiere sujetar bajo yugo de presión y la tiene en pecado, a llevarla hacia pecado, inclusive el pastor lo explicó, ahí no hay sujeción, porque la está llevando hacia el pecado. Entonces, cuando nosotros miramos, vamos a una iglesia y ahí no están dando la palabra de Dios y las enseñanzas que dicen ahí no están con lo que dice la Biblia y están utilizando la Biblia para manipularlo a uno, ahí es donde uno no es que yo soy rebelde, no, como la canción esa que cantaban para los adolescentes, sino hasta ahí llegamos. Deje así y no hay nada más que hacer, porque me está llevando, si no es en ese momento, pero me va a llevar al pecado. Me va a llevar al pecado. Entonces ahí es el momento que nosotros debemos entender y tener claro. Eso lo explicó el hermano en la clase anterior. La sujeción en la familia. La sujeción en la familia es cuando el marido, la mujer se sujeta al marido, porque el marido, ¿a quién está sujeto? A Cristo. Entonces debemos tener claro, pero si el marido no está sujeto a Cristo, ¿para dónde va ese hogar? Eso es lo que debemos tener nosotros. Cuando no hay sujeción de nosotros, quiere decir que no hay ejemplo hacia nuestra esposa. Pero cuando a veces la mujer se sujeta y el marido no es creyente, muchas veces el ejemplo de la mujer hace que el marido llegue a los pies del Señor. Pero si entramos en rebeldía, entonces no va a haber esa dirección correcta. Cuando nosotros buscamos en el matrimonio, buscamos es crecer en el matrimonio. Y cuando el hombre dice yo tengo la razón y la mujer dice yo tengo la razón y ninguno da el brazo a torcer, ninguno tiene la razón, porque no van a llegar a ningún Pereira. Hasta ahí les llegó ese matrimonio. Tiene alguno que torcer el brazo y ver dónde están fallando. La sujeción en la batalla. ¿Qué batalla estamos hablando nosotros? La batalla contra el enemigo espiritual, correcto. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 10:17 nos dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque ellos estaban llenos ya del Espíritu Santo. Se sujetaron los demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La clase del día de hoy es el diezmo. Entonces, ¿qué es el diezmo para ustedes? Sí. Es esa obediencia. Bueno. Es la 10ª parte de lo que nosotros ganamos. Bueno.
El diezmo es la puerta que guía al creyente hacia el pacto de bendición. No es que Dios necesite el dinero, es la demostración de nosotros, primero, en fe de que Dios nos va a proveer la bendición, Muchos de los que estamos aquí, o por lo menos yo alguna vez lo hice, llegaba mi sueldo y digamos, bueno, el diezmo está todo, bueno, listo, después lo sacamos, pero el diezmo hay que apartarse. ¿Qué ejemplo me daba mi abuelita? Mi abuelita cogía de los arriendos, de lo que le llegaba a ella y sacaba el 10%. Lo guardaba y cada domingo ella no iba sacando cada 8 días, no, ella ya lo tenía aparte y lo entregaba cada domingo. Yo miraba eso, esa organización. El diezmo nos ayuda a nosotros como personas a aprender a manejar nuestros recursos, aprender a vivir con lo que tenemos, a mejorar. Entonces, esa puerta abre el pacto de bendición en una ley espiritual. Nos dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, y rebosando dará en vuestro regazo, porque en la misma medida con la que dais, os vendrá a medir. O sea que de acuerdo a como nosotros damos, es como vamos a recibir. Ahora yo les pregunto, algunos dirán, bueno, aquí lo que el hermano está diciendo es que, bueno, demos buena plata para recibir buena. No siempre se habla de cantidad de dinero, se habla de lo que el corazón realmente está dando. Con mezquindad, algunos dicen que le pegan en el codo y se agarra y se pone alambre de púa para que no se le abra el codo, porque le duele. Entonces, hay gente que le duele mucho soltar y dar, porque tiene esa mezquindad. Puede la persona dar el diezmo, pero si lo da con mezquindad, no está haciendo nada. Si lo que da no le da hacia el Señor, con fe, no está haciendo nada en su vida. En la Biblia nos habla en un versículo más adelante, nos hablaba de una persona que entró a la iglesia y dio mucho dinero. Y entró una viuda y dio, en comparación a lo que él dio menos, pero era todo lo que ella tenía. Realmente ella lo que dio fue mucho más que él. Sí, hermano Jorge. Bueno, sí, en esa época era la ofrenda. El diezmo, la primera parte donde nos habla de la Biblia del diezmo fue con Abraham. Ya ahorita les explico, pero en la ofrenda que dio, lo que dice usted es muy cierto, Caín y Abel. Se vio el amor con el que Abel preparaba la ofrenda. Era lo mejor que tenía que dar para el Señor, mientras que Caín no daba lo mejor, sino él daba el cabrito, lo que él cazaba, porque él era cazador. Entonces daba lo peor. Digamos, ya me está dañando que tengo allí ahumado, entonces démoslo ahí para la ofrenda. No, hay gente que lo hace, hay gente que en su corazón no tiene. El diezmo es una ley espiritual que no tiene limitaciones por el paso del tiempo. Aunque es establecido en el Antiguo Testamento, esa ley aún continúa efectiva como siempre. ¿Por qué les digo eso? Muchas veces hay gente que dice que el diezmo ya se murió, que eso ya no se debe dar, que eso era la ley mosaica.
que eso salió por la ley, ¿cierto? Pero resulta y pasa que el primer diezmo que habla la Biblia no fue dado bajo la ley, porque en esa época no se había escrito la ley. ¿Y quién lo dio? Abraham. Abraham, porque todavía no se había llamado Abraham. Fue dado por el patriarca Abraham, que después fue llamado Abraham, ¿cierto? Al sacerdote Melquisedec, que le dijo que diera el 10% del resultado del botín de la batalla. Y él no dijo ni lo dudó, dio sin problema. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 20. Más adelante hubo otra persona que también diezmó y tampoco estaba todavía la ley impuesta, lo dio también de corazón. ¿Quién fue? Jacob en Betel. Jacob en Betel. Hizo un voto diciendo estas palabras: de todo lo que me dieres, sin falta el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 28, versículos 20, 21 encontramos cuando él hizo ese pacto y lo recibió. ¿De dónde viene la palabra diezmo? Que era lo que decía una hermana por ahí. La palabra diezmo nace de la palabra hebrea meser o machar, que traduce diezmo o una décima parte. Como en el griego la palabra que designa esta décima parte es apodecato, y tanto en el hebreo como en el griego estos términos significan el pago dádiva de una décima parte o porción de las ganancias, de lo que se gana. El diezmo que usted da es para la iglesia o para el pastor o para el Señor. ¿Para quién cree usted? Para el Señor. Entonces, lo que es para el Señor es eterno, permanece. Lo que es para Dios es eterno. Que después con la ley, Dios, Jehová, dio la orden que ese 10% de lo que se ofrecía era para una tribu que era los Leví, que ellos no recibieron heredad dentro de las 12 tribus de Israel, sino la que ellos recibían era el 10%. No sé si estoy mal, pero creo que en Israel todavía hay gente de esa tribu, ¿cierto, pastor? Que el gobierno mismo les paga, les da una parte. Dentro del sistema actual, que es el sistema, bueno, hay varios, pero dentro del gobierno actual no se rige tanto como tribus, porque el sistema político ya cambió, sí, ya cambió, porque en lo que nosotros conocemos como el exilio, las tribus se perdieron y solamente quedaron, de las 12 tribus, quedaron 2 tribus, que es la tribu de Judá y es la tribu, bueno, media tribu de Benjamín, y Judá y Benjamín se unen y por eso se le dice a los israelitas judíos, porque todos salieron de esa tribu de Judá y media de Benjamín. Pero el sistema que ellos tienen en escuelas, en la iglesia, que la iglesia de ellos se llama la sinagoga, el templo, todo el sistema religioso que ellos tienen y aún el sistema tributario que ellos tienen y todo lo que se maneja dentro de la nación está con base a las finanzas que están en las Sagradas Escrituras. Amén. Bueno.
El sistema judío, ellos se ayudan solamente por ser hijos de una misma raza, porque como ellos tienen la promesa que son el pueblo nato de Dios, el pueblo innato de Dios es Israel, entonces el judío tiene el mandamiento de donde tú veas a tu hermano, tiéndele la mano, ayúdalo, puede ser con un préstamo, etcétera, pero ellos como comunidad, independientemente en cualquier ciudad del mundo en donde estén, por la misma ley están obligados a ayudarse los unos a los otros. Dice Génesis 28, 18, 22. Jacob apartó el diezmo del Señor. Recordemos que el diezmo no se paga, él se aparta para el Señor. Lo que yo les decía, uno aparta el diezmo de lo que recibe para el Señor. No es un pago. Porque si lo tomamos con un pago, la gente va a decir, es que tengo que sacar de mi sueldo. No, se aparta para el Señor. Se aparta en bendición. En Levíticos 27:30, el diezmo es de Jehová. Significa que es consagrado para el Señor. Entonces, Levíticos 27:30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasó bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea que el diezmo es consagrado a Jehová. En Números 18, 19 al 20. Todas las ofrendas elevadas de las casas santas de los hijos de Israel ofrecerán a Jehová. Las he dado para ti y para tus hijos y para sus hijas contigo, por estatuto perpetuo. O sea que es, perpetuo es para siempre. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para su descendencia contigo. O sea que eso no es que es la antigua ley de mosaica, ni que el pacto antiguo, sino que es para estatuto perpetuo. Porque ¿para quién es? Para Jehová, para Dios. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás partes. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahí Jehová le estaba dando a Aarón que él iba a ser el que los iba a sostener, porque el pueblo de ahí en adelante iba a empezar a dar para los Leví. El pago de los diezmos. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mi ley y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué Jehová les estaba diciendo eso? Porque ahí les dice que ¿en qué hemos de volver? En vuestros diezmos. ¿En qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto. Casi siempre todo el mundo dice Malaquías 3:10, capítulo 3, versículo 10, porque el versículo dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué bonito es ese versículo 10, pero se nos olvida los versículos anteriores donde nos dice que le estaba diciendo al pueblo de Israel, no solamente que ellos, sino que la descendencia de ellos habían robado, porque habían dejado de cumplir la palabra de Dios, porque recuerden lo que les había dicho anteriormente, que era estatuto perpetuo, y ellos habían robado, le habían quitado al Señor. Imagínense que Dios lo maldiga a uno. Qué peligro eso. Y todas las naciones os darán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando cumplimos, nos llega a nosotros la bendición. Cuando dejamos de cumplir, es que empezamos a caer. Tenemos trabajo, pero el dinero no rinde. Tenemos entradas económicas, pero se van como llegan. Por eso muchas veces a uno le enseñaban los viejitos a uno que el dinero mal habido se va. ¿Cuánto narcotraficante tiene todo el dinero que quiere? Hace con él lo que quiere, pero mantiene corriendo, huyendo, y la final de él, ¿cuál es? No lo disfruta. Termina en una tumba, en una cárcel, y si no, toda su familia termina muerta. Entonces, cuando nosotros recibimos el dinero, pero no lo protegemos, primero con la fe y siguiendo la palabra de Dios, entonces ahí es cuando no nos va bien, no salimos bendecidos. El Señor ha establecido la ley del diezmo, y puesto que es su ley, es nuestra obligación observar si lo amamos y tenemos el deseo de guardar sus mandamientos y recibir sus bendiciones. En este sentido, en una deuda, el hombre que no paga el diezmo porque tiene deudas debería preguntarse si no está también endeudado con el Señor, porque no le ha pagado el dinero a Dios. El maestro dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No podemos caminar hacia el este y hacia el oeste al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El hombre que rechaza la ley del diezmo es el hombre que no ha intentado realmente obedecerla. Por supuesto que cuesta algo. Se requiere trabajo, reflexión, esfuerzo para vivir cualquiera de las leyes del Evangelio o cualquiera de sus principios. Cuando usted no cumple la ley o no cumple la palabra de Dios o no tiene fe, usted no aprende a vivir en ella. Usted no aprende a vivir basado en la palabra de Dios. Entonces, usted va a ser más difícil. Entonces, le va a ir mal. Hay unas bendiciones cuando se diezma. ¿Cuáles serán? Vamos a verlas. Dar un diezmo íntegro, esta ley eterna revelada por el Señor y practicada por los fieles desde los profetas de la antigüedad hasta el presente, nos enseña a poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Quizás no se nos pida que sacrifiquemos nuestro hogar o nuestra vida como sucedió en los primeros santos. Actualmente, que nos da el desafío de vencer al egoísmo, pagamos el diezmo porque amamos al Señor, no porque tenemos los medios para hacerlo. Podemos esperar que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y hará llover bendiciones sobre los fieles. O sea, que cuando cumplimos con el diezmo, se abren ventanas de los cielos. Y uno no da el diezmo porque tiene el dinero, sino porque sabe que es en fe. Cuando usted lo hace, usted lo da de corazón.
No porque me tocó sacar, venga, lo sacamos, tocó sacarlo. No. Cuando usted lo hace realmente, porque sabe que es una bendición y lo da de corazón, empieza usted a recibir la verdadera bendición. El principio del diezmo deberá ser más que un cumplimiento matemático y mecánico de la ley. El Señor condenó a los fariseos por diezmar hierbas de manera mecánica sin adentrarse en el ámbito de la espiritualidad. En Mateo 23. Si pagamos los diezmos por el amor que le tenemos al Señor con plena libertad y fe, reducimos la distancia entre Él y nosotros. O sea, cuando damos los diezmos por el amor y por la fe, empieza a haber una mayor comunión entre nosotros y Dios. ¿Cómo se ve reflejada? En la economía. En todo lo que hacemos prospera. Quienes a veces entran a un lugar, a un almacén, y se llena, está vacío el almacén y se llena. Porque entra usted la bendición con usted. Entonces es la gente que cuando tiene esa bendición dentro de un lugar, empieza a llenarse. Uno entra y está chévere, está solo, y cuando menos se da cuenta, ya se llenó, qué mamera. Pero es que vino con usted la bendición hacia ese almacén. Y empieza a entrar. Y es porque es ese principio, que damos con amor, no sea con egoísmo. Entonces empieza a haber esa comunión con Dios. A veces muchas personas que tienen dinero y no saben manejar este principio, no prosperan. Y hay otras personas que no se les da ese dinero porque no saben manejar este principio, y si en lo poco no es fiel, en lo mucho menos. Pero si usted es fiel en lo poco, en lo mucho aún será más fiel. Entonces, cuando usted aprende a manejar este principio del diezmo, usted empieza a recibir prosperidad, porque ya aprendió a manejarlo. Dar el diezmo fortalece la fe. ¿Por qué creen que se fortalece la fe? Porque se está usted probando de que muchas veces voy a dar el diezmo, pero es que lo necesito para tal cosa, es que lo necesito para... Cuando usted empieza a diezmar en forma o empieza a cumplir, le empiezan a llegar los gastos hormigas, como dicen los que saben de eso, o gastos espontáneos que usted no sabe. Entonces usted dice, oiga, pero es que se me enfermó la perrita, se me enfermó la gatica, no, que el primo hermano de la mujer del cojo se me enfermó. Todo, empiezan a suceder esas cosas. Pero si usted tiene fe, usted diezma, no es que no le va a pasar eso, pero ¿qué va a pasar? Va a sobreabundar y va a alcanzarle el dinero. Y es un principio de economía. Cuando usted cumple con la palabra de Dios, cuando usted cumple con la fe, usted aprende a manejar su dinero, su capital, y usted aprende a distribuirlo. ¿Cuántos de los que están aquí, me imagino que todos, cogen el dinero a fin de mes, cogen el cuaderno y empiezan? Recibos, pensión, arriendo, los que vienen arriendo, o los que vivimos. Tantos gastos, gano 5 pesos, hoy me quedó 50 centavos, al que le queda, ¿sí o no? ¿Cuántos de esos que hacen esa cuenta dentro de sus gastos colocan diezmo? El que lo haga lo felicito, bien es, gran bendición. El que no lo haga empiece a hacerlo y verá cómo empieza usted a ser bendecido. Y haga ese ejercicio, coloque sus gastos en un cuaderno. Y así usted sabe cuánto está ganando, cuánto está gastando. Porque si yo me gano 5 pesos y me gasto 8, hay 3 pesos que tengo que empezar a reducir. Tengo que ver qué estoy gastando de más. ¿Dónde debo reducir? Entonces, cuando usted tiene la cultura del diezmo, usted tiene la cultura de empezar a
ya con el tiempo usted dice 10% diezmo, 10% ahorro, 10% gastos o imprevistos y 70% gastos normales, arriendo, ya empieza a distribuir ese 70%. Y cuando usted se dé cuenta, usted empieza a hacer capital en su vida. A veces no lo hacemos por pereza, a veces no lo hacemos por muchas cosas. Yo estuve en una conferencia y pagaron mucha plata para que nos dijeran eso. Lo que les estoy diciendo yo a ustedes, cuando yo estaba en el ejército, pagaron mucha plata para que nos diera 3 días de conferencia un señor, unos de esos que tienen más títulos que quién sabe qué, para terminar al final de la conferencia diciéndole a usted, todo lo que les he dicho, todo lo que les he explicado, se resume. Haga usted una hoja de cálculo, empiece a reducir, empiece a quitarle, empiece a poner acá, ¿cómo pagar las deudas? Haga esto otro. Y son cosas muy sencillas y no lo hacemos porque no tenemos la cultura de sacar ese 10%. Cuando usted empiece con el diezmo y cuando ya la tenga clara, usted va a empezar con la cultura de el otro 10% para ahorro. Y después el otro 10%. Cuando usted aprende a vivir con el 70% de lo que gana, usted aprende a vivir bien. Usted aprende a vivir en bendición, porque va a tener un 10% para ahorro. Puede llegar el momento que usted va a un centro comercial o a algún sitio y usted no dice, ay, tan bonita esa nevera. No, vamos a sacar la fiada. No, usted ya tiene su ahorro y no necesita pagar 3 veces el valor de la nevera, sino simplemente sacó de su ahorro y pudo pagarla. Sus hijos, cuando crezcan, sus estudios, ya tienen su ahorro para decirles qué quieren estudiar. No, que tal carrera, no, mi hijo, no busquen, no, ¿por qué no busca una carrerita más bonita? Como allá en el Sena dan buenas carreras. Entonces ya empieza a buscar algo más económico. No es malo, el Sena en el exterior es muy apetecido. La gente que sale preparada del Sena, vale más un diploma del Sena que muchos diplomas que tiene mucha gente. Y salen muy bien preparados el que quiere ir a estudiar. Entonces, yo los invito. Esa bendición de diezmar, dar el diezmo para fortalecer la fe, ese ejercicio es muy bueno en nuestras vidas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, hermana. ¿Pierde usted la salvación? Si usted incumple con el diezmo, usted está incumpliendo usted con el pacto que haga con Dios. ¿Sí? O sea, usted misma está incumpliéndole a Dios. Pero cuando usted corrige eso, no quiere decir que usted no, ¿cómo le explico yo? No, es que yo diezmo me salvo. Porque sí, señor, pero ¿quién le dijo en Malaquías? Nos está diciendo, le están diciendo al pueblo de Israel que estaban robando a Dios porque ¿qué? Dejaron de diezmar, ¿sí? Dejaron de darle y cumplir el pacto del diezmo, ¿sí o no? Con Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Dejó ser el pueblo de Dios por dejar de diezmar? Bueno, está claro eso, ¿cierto? No dejó de ser el pueblo de Dios por dejar de diezmar, los israelitas. ¿Pero qué les pasó? Correcto. ¿Qué perdieron ellos?
La bendición. ¿Qué les empezó a pasar al pueblo de Israel en ese momento? O en esos tiempos largos, porque fue un tiempo bastante largo que ellos dejaron de diezmar. ¿No fueron llevados como esclavos? ¿No fueron llevados y perdieron todas las bendiciones que venían para ellos? ¿Qué nos dice al final de Malaquías, de ese pasaje de Malaquías? Nos dice que si ellos cumplen con eso, serán un pueblo que hará llover bendiciones y serán un pueblo próspero. ¿Sí o no? Pero busco la cita que no me acuerdo bien. Malaquías. Dice Malaquías 3, 6, 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí me entienden? No es que pierda la salvación. ¿Qué pierde? La bendición. ¿Qué perdemos nosotros cuando dejamos de cumplir la palabra de Dios? Estamos dejando de perder la bendición. Si empezamos a entrar en pecado y entrar en tantas cosas, hacer lo malo, dejarnos llevar por lo malo, entonces es cuando perdemos la salvación. Sí. Bueno, en el corazón de ella tiene que está ayudando a su familia, pero es que lo que aquí nos dice es que le estamos cumpliendo ¿a quién? A Dios. Acá nos dice en la palabra que el diezmo es para dárselo a una persona o a otra persona. Dice que hay que llevarlo ¿a dónde? Al alfolí. Al alfolí. Entonces, ¿a dónde debo llevar yo el diezmo? Otra cosa diferente es que yo quiera darle una ofrenda a alguien. Yo lo he hecho con mi familia o con alguien, incluso con gente que a veces no conozco. Si yo tengo, ¿qué he hecho yo? Y a veces con mi familia que no tengo, me dicen, no, que si no tengo yo consigo, si puedo consigo. Y voy y les ayudo, ¿sí? Pero es de corazón, no porque, ay, no, yo les ayudo y voy a recibir la bendición. Cuando confundimos que a mí el diezmo me va a salvar, entonces ahí es cuando hacemos como hacen los antiguos personas que decían que eran santos, que eran correctos, y mataban, robaban, hacían lo que querían, pero como diezmaban y le daban a la iglesia, pues eran los mejores. O si no, nos vamos a la antigüedad, cuando empezaron a vender dádivas por la salvación, para construir el templo de, ¿cuál era? Notre Dame, no me acuerdo qué iglesia era. ¿Cuál era? En Alemania, sí, pastor. ¿Cuál era, perdón? Wittenberg. ¿Qué empezaron a hacer? Para poderla construir empezaron a vender la salvación. Una iglesia católica, el Imperio Romano. ¿Sí? Y empezaron a vender la salvación y que bueno, si usted tanta plata, entonces allá pues imagine cuántas manos de pecadores, uy, esto está bueno, este negocio está bueno, vamos a pecar y damos la plática y recibimos. Y ahí es cuando nos confundimos. Nos confundimos que a Dios no es hombre para engañarlo. La única persona que estamos engañando es a mí. Yo me estoy engañando yo mismo cuando yo empiezo a hacer esas cosas. Sí, hermano, que hace rato me había levantado la mano, qué pena.
Sí, lo que dice el hermano Jorge es muy cierto. Cuando a usted no lo enseñan de pequeño a diezmar, usted llega al momento que usted le va a doler y es natural. Cuando usted enseña a sus hijos a diezmar, van a entrar en bendición porque cuando están grandes ellos ya van a poder hacerlo y van a empezar a pensar en el reino. Bueno, el diezmo es el 10% que se da, ¿cierto? La ofrenda se ofrecía, las ofrendas y holocaustos, como usted nos dijo de Caín y Abel, de lo mejor que había en esa época. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y cuáles eran las ofrendas que se hacían? Había ofrendas de expiación, habían 3 tipos de ofrenda. Era de expiación, ¿cuál era la otra, pastor? De paz, que la expiación era cuando alguien cometía un pecado o hacía algo, se sacrificaba de acuerdo a la capacidad económica que tuviera la persona, un cabrito o un palomo, una paloma, para poder sacar, quemar la sangre en el templo, y solamente lo hacía un sacerdote, el elegido, que entraba, ¿cierto? Las primicias entraron cuando se empezaron a hacer las fiestas, que se establecieron las fiestas, pastor, fue que empezaron a llevar las primicias, no me acuerdo. Las ofrendas de las primicias comenzaron desde Caín y Abel, porque la primera ofrenda que se narra es la primicia, dice la palabra. Y Caín y Abel trajeron de los primeros frutos. Primeros frutos, sí. Ahí comenzó la primicia. ¿Qué es una primicia? Es de lo primero que yo recibo, aparto para el Señor, porque estoy dándole gracias por el inicio de lo que estoy recibiendo y por todo lo que va a venir. Para recibir la bendición de lo que hago. Entonces ellos daban las primicias de lo que hacían. Los que eran cazadores de su casa, los que cultivaban lo mejor de los frutos que cultivaban. Entonces, ahí habla de que daban ofrenda o daban los diezmos con animales o daban cosas, ¿cierto? Pero la moneda se instauró mucho tiempo atrás. Sí hubo harto. Sí, las dracmas y habla en la antigüedad, en la Biblia habla de ellas. Sí, hermana. Sí. Sí. Listo, ya le entiendo. Me lo voy a meter por el mismo lado que usted me dijo. Y se lo voy a poner de la siguiente forma. Yo estoy sin empleo, ¿cierto? No tengo trabajo y le digo, de mi primer sueldo, si tú me concedes, es un pacto que yo hago con Dios, tal trabajo, de mi primer sueldo, voy a ofrecerte para ti, Señor. Y vengo y lo traigo al alfolí. Es una primicia. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice un pacto con Dios y le ofrecí de mi primer sueldo. Muchas iglesias en casi todo el mundo, ¿qué hacen? En enero se dan las primicias. Del primer sueldo que se recibe en enero se dan las primicias. En algunos lugares, ¿quiénes dan las primicias que no tienen? Pues dan las primicias de lo mejor que tienen
o de lo primero que hacen, de los primeros huevitos que saquen la gallina, o la primera de las vacas. Si la vaca que parió, que no es que, entonces vamos a dar el primero y van y lo dan, ¿sí? Partiendo del principio del hermano también que me decía que cuando no tienen dinero y tienen animalitos, pues también lo hacen en algunos sitios, en algunos lugares del mundo, ¿sí? Entonces, ¿sí le quedó claro más o menos? Lo que usted haya pactado en su corazón con Dios. El primero, lo primero que consiguió. Es decir, tengo 10 apartamentos para vender, un negocio. Ayúdame a venderlo, Santísimo Dios. Y lo primero, del primer apartamento que venda, te voy a dar tanto. Más o menos ya la tiene. O sea, es muy sencillo. La palabra del Señor habla, los diezmos, habla una cantidad exacta, ¿sí? Es el 10%. Cada vez que yo recibo algo que el Señor me da, yo recibo diario, hago un negocio cada 15 días, hago un negocio cada mes, cada vez que yo recibo algo, la primicia se aparta de la manera en que yo he orado al Señor. Es una manera voluntaria. No, la palabra no especifica de una manera exacta, tiene que dar tanto. No, no, no. Es una manera voluntaria porque el diezmo ya está ratificado. Y la siembra, lo que se hace la siembra está conectada en el hebreo a la palabra ofrenda. O sea que la ofrenda se hace por honrar a Dios. Cuando yo voy a honrar al Señor, lo hago con una siembra, con una ofrenda, pero cada ofrenda tiene un propósito específico, porque cada ofrenda en sí conlleva una honra para Dios, pero también conlleva una petición delante del Señor. O sea que es varias herramientas que el Señor nos permite tener para poder no solamente honrarle a Dios, sino para recibir de la bendición del Señor. Ahora imagínense en esto, las primicias que nosotros podemos dar hoy en día, compárenlas con las primicias o los diezmos de la gente que daba cosas en especie. Por ejemplo, si una persona diese de una primicia, no de un diezmo porque los diezmos eran más grandes, pero si diese de una primicia una vaca, imagínense cuánto vale una vaca hoy. ¿Cuánto vale por una vaca? Y la gente daba las primicias y a veces uno piensa, no, es que como las daban en animales son menos. Y uno se pone a contabilizar y esa gente daba demasiado. Pero la gente que daba al Señor, llegaban a sus atos de ganadería y de haber dado una, tenían 300, 400, 1500 vacas. Era impresionante la prosperidad de la gente. Por eso, algo que en la palabra del Señor, y uno lo mira hasta la época actual, todos los que tomaron esas bendiciones de sembrarle a Dios, de darle a Dios, de honrar a Dios, desde el origen que son los judíos, y ahora traspasado a nosotros que somos los hijos del Señor, ustedes no miran judíos pobres. Ustedes ven en los judíos gente, y ahora ustedes ven en los judíos gente empresarios, gente próspera, gente que sale del común denominador de cualquier tipo de persona. Crecieron sus negocios y son gente que tiene una prosperidad tan grande. ¿Por qué? Porque es que la raíz de esa prosperidad que ellos tienen está en honrar y en darle a Dios. Ellos se entendieron eso, y cuando uno entiende eso, a cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de nación, en cualquier tipo de estado, a uno se le quita el dolor de darle a Dios y a uno se le llega el gozo de darle a Dios. ¿Por qué razón? Porque uno está viendo cómo el Señor está fluyendo de una manera poderosa. Y algo que yo siempre le he dicho a la iglesia, una de las razones más grandes
de darle a Dios todo lo que le podemos dar, es porque estamos agradecidos con Él. Uno comienza a reflexionar y tan solo uno levantarse y tener vida, eso es darle gracias a Dios. Y uno comienza a mirar y uno comienza a ser consciente y uno dice, bueno, voy a contar, digamos, voy a contar un mes, ¿cuánto en este mes le he dado al Señor? Y a veces uno dice, le damos tan poco al Señor en comparación a lo mucho que Él nos da. Entonces, una de las razones más grandes de darle al Señor es porque simplemente estamos agradecidos con Él. ¿Cuánto nos da Dios diariamente? ¿Cuánto nos ayuda? ¿Cuánto nos bendice? ¿Cuánto nos revela el Señor? ¿Cuánto el Señor nos pone contactos? ¿Cuánto el Señor nos abre puertas? ¿Cuántas veces el Señor, cuando estamos decaídos, no podemos trabajar, el Señor nos levanta, el Señor nos ayuda? Entonces son cosas tan sobrenaturales que solamente el agradecimiento con Dios de todo lo que Él hace por nosotros debería ser la razón más grande para honrar a Dios. Amén. Entonces sí, ¿quedó claro? Bueno, y vemos, apoyando lo que dice el pastor, vemos muy cierto y muy serio es que a los judíos les han enseñado desde pequeño la doctrina del diezmo, de dar, de apartar. Y es como vuelvo y les digo yo, si nosotros nos enseñamos a apartar el 10%, luego nos enseñamos a apartar el otro 10% y empezamos a distribuir nuestro dinero, nos vamos a volver, no ricos, pero sí unas personas con buena economía, hermana. Amén. Ese es uno de los principios, la fe. Amén, así es. Cuando nosotros lo damos en fe y en honra hacia el Señor, recibimos lo que pedimos y cuando cumplimos, porque cuando uno pacta con Dios, uno tiene que cumplirle a Dios y se va a ver reflejado en su economía, en la economía y en el negocio. Porque cuando uno tiene negocio, si usted tiene negocio, usted tiene que tener lo que gana y dividir lo que gana en el producto, volver a comprar producto, en pagar a los empleados. Usted tiene que, lo que gana no se va todo para usted, es un pequeño porcentaje, porque usted tiene que volver a comprar mercancía, tiene que volver a hacer todo. Y es igual, lo que nosotros ganamos, todo no es que sea para nosotros, ¿es para qué? Para uno empezar a distribuirlo y saber y conocer. De pronto la hermana que es empresaria, el hermano y todos los que son empresarios entienden ese concepto. Pero es importante que también nosotros, los que no tenemos empresa, empecemos a entender el concepto de distribuir nuestro dinero. Y cuando aprendemos a distribuir el dinero y aprendemos a diezmar, a tener aparte el diezmo y aprendemos a
vivir, podemos llegar a vivir, a ponernos la meta de vivir con el 75% de lo que ganemos. Y nos va a entrar en prosperidad, créame. Si usted se pone esa meta, lo puede hacer. Y puede, teniendo ya dinero uno de caja, de base, uno puede hacer negocio. ¿Cuántas casas no se han vendido a mitad de precio? Y usted apenas mira, ay, yo no tengo la plata, pero usted la pudo tener, pero no quiso tenerla. Entonces, uno pierde las oportunidades por no saber hacer las cosas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Dios los bendiga. Hermano. Se la inculcan. Sí. La verdad lo que dice el hermano es muy cierto y es un golpe, un choque muy duro de cultura, porque usted viene de una cultura donde uno le enseñan o les enseñan de la Iglesia Católica, nunca enseñan nada del diezmo, ni enseñan el significado, ni la razón de ser del diezmo, pero no lo enseñan. Pero ¿qué pasa? Entonces llegan ustedes acá o llega una persona acá nueva a la iglesia cristiana y le empiezan a hablar, entonces dice, mire, ahí está el negocio. Ahí está el detalle, mire, usted tiene, vea, mucha gente le critica y dice, vea, usted no anda ni en moto. ¿Y por qué el pastor tiene 2 casas, 3 carros y usted no tiene nada? Pero no se dan de cuenta que es que la primera persona que diezma es el pastor. La primera persona que ofrenda es el pastor. Ahí lo dice. En Levíticos se dice que también en una cita bíblica del Nuevo también dice que el diezmo, honrar, hay que honrar, pero cuando uno hace eso, cuando uno honra, uno recibe la bendición, pero para uno es muy difícil venir de un sitio donde no se vive ni se ve la cultura de lo sobrenatural. Cuando a ustedes no le enseñan la cultura de lo sobrenatural, la cultura de la fe, usted no vive en la fe, usted no vive en la palabra de Dios, porque vivir en la palabra de Dios es vivir en fe. Cuando uno vive en fe, empieza a recibir las bendiciones. Cuando uno vive en fe, empieza a tener mayor comunión con Dios. Y cuando recibe esa comunión, uno empieza a ver la prosperidad en su vida, en su camino. Muchas veces es difícil, como dice el hermano. Más cuando el amigo que no es cristiano me dice, bobo, pendejo, tonto, ¿ya dio el diezmo? ¿Ya lo robaron? ¿Ya lo robaron este mes? Pero resulta y pasa que él no sabe que usted vive en fe. En fe. Porque es que usted no le está dando el diezmo al pastor, no le está dando la ofrenda al pastor, está dando la ofrenda, el diezmo para el Señor, para la obra de Dios, para que se siga construyendo esa obra de Dios, se siga llegando la palabra a que todo mundo la escuche de nuestro Señor. Entonces, cuando uno ayuda a esa obra, está viviendo en fe. Usted no ve lo que va a recibir, pero lo está recibiendo. Usted no ve lo que está construyendo allá en el cielo, pero lo está levantando. Entonces, los invito a que si nosotros
vivimos en fe en nuestras vidas, vamos a vivir en prosperidad. Cuando nosotros vivimos con Dios en nuestras vidas, nos guía, nos lleva. No les digo, se les arregló la vida, no van a tener ni un problema. Eso es mentira. Todos vamos a tener problemas, y más siguiendo a Dios, se va a venir más pruebas. Pero cuando usted se cae y tiene una mano que lo ayuda a parar, es más fácil pararse con una mano que es Dios que está con nosotros a intentar pararse solo. Entonces, cuando nosotros nos paramos con esa mano que es la mano del Señor en nuestras vidas, nos paramos como leones, más que vencedores. Dios los bendiga.